suena la alarma y antes de abrir tus ojos ya sabes cómo va a ser el día, ¿no? No porque seas pesimista, sino porque ya llevas quién sabe cuántos lunes iguales, como para saber exactamente lo que viene esta nueva semana. Reuniones back to back, el Teams con mensajes desde la noche anterior, ese almuerzo en cajita que vas a comer frente a la pantalla de tu laptop porque no va a haber otro momento, esa sensación de que lo das todo en el día y llegar a la noche con la mente acelerada, el cuerpo cansado y ese vacío extraño que no sabes muy bien a qué se debe, si en teoría lo tienes todo. Y cuando ya estás en ese último momento, cuando ya el ojito se te está cerrando y estás viendo en tu celular el último video antes de acostarte, piensas, mañana va a ser diferente, me lo prometo, pero mañana se vuelve el mismo día de siempre. Sé que estás cansada y no de hoy, de hace rato. Y estás cansada de esa semana que termina el viernes y te emocionas porque por fin vas a ser libre y el sábado te despiertas y quieres hacer mil cosas, pero el cuerpo te dice solo quiero descansar. Y en lugar de sentir alivio el domingo, sientes ya esa angustia en la barriga que aparece siempre a la misma hora, cuando tu mente se da cuenta que el domingo va poquito a poco convirtiéndose en lunes, como si tu cuerpo ya estuviera programando ese momento exacto en el que empieza a sentir el estrés de la semana que estás por empezar. También sé que no se lo estás diciendo a nadie, quizá a esa mejor amiga, a esa confidente, pero no es fácil explicarle a alguien que tienes un buen cargo, un buen sueldo, que te va bien en el trabajo, pero que te sientes mal por dentro. No es fácil porque te sientes malagradecida, te sientes alguien que se queja de un privilegio que es trabajar en un lugar súper prestigioso. En mi caso, cuando trabajaba en Procter, en esta multinacional, yo tenía muy grabada en mi cabeza las palabras que me dijeron en recursos humanos, en HR. Solo el 2% de las personas que postulan a esta empresa son seleccionadas. Y yo me sentía parte, y era parte de ese 2%. Y ese 2% lo veía gigante en mi cabeza pensando, ¿cómo voy a renunciar a un lugar que me ha elegido como parte del 2%? Y cada vez ese 2% pesaba y pesaba y pesaba más en mi cabecita. ¿Cómo le dices a tu mamá que está tan orgullosa de tu trabajo que no lo entiende muy bien, pero sabe que estás en un buen lugar? Y los domingos en la noche te sientes angustiada. Que revisas el correo el domingo en la noche para prepararte, pero en el fondo es para que la ansiedad no te agarre como que de sopetón en la reunión de estatus el lunes tempranito. Y claro, no hay manera que suene bien esto cuando se supone que tienes exactamente el trabajo que querías, porque eras primer puesto en el colegio, eras la que más prometía en cuanto al futuro profesional para la familia, tal vez eras como, como yo, que en casa me decían, tienes que ser ingeniero como tu papá. Y yo por dentro pensaba, jamás, yo quiero ser profesora como mi mamá. Y mi mamá me decía, no, profesora, no, hijita, es una carrera muy ingrata, le vas a tener alergia a la tiza, porque claro, mi mamá fue profesora cuando se usaba tiza en la pizarra en todos los colegios. Y claro, de alguna forma ellos quieren siempre lo mejor para ti y uno hace esos acuerdos internos de, "Ah, la carrera se las debo también a mis papás". Entonces, ¿cómo desahogarte con ellos? Ya sea que estén en este plano y estén vivos o si ya están en otro lugar, si ya fallecieron, pues también uno siente como esa responsabilidad de no fallarles. Yo también lo viví, 100%. Todo lo que te he contado hasta ahora en esta conversación, yo también lo viví. Estuve 14 años en Procter. Fui gerente de marketing para Colombia, Perú y Venezuela, todo el mercado de la región andina. Te estoy hablando desde el 1997 hasta el 2011. Era un cargo grande en la multinacional de consumo masivo más grande del mundo en aquel momento. Y así de grande era el cargo y así de grande mi gastritis, mi colon irritable, así de grandes mis contracturas que no se me iban. Y grande la angustia que sentía los domingos, que no te la tengo que explicar porque tú la has sentido también.
cumplía, 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 entregaba, entregaba, overachiever, of course, overachiever, ¿no? La que puede todo, la que da todo, la que me mataba, me amanecía, me llevaba el trabajo a la casa, obviamente, porque para eso está la laptop, para que te lleves el trabajo a la casa. Pero por dentro algo estaba apagado y no sabía ni qué era ni cómo funcionaba. Lo peor es que lo normalizaba, decía, bueno, así debe ser la vida de adulto, ¿no? Trabajar, 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 sentirte mal, quejarte y ya. Entonces cuando te digo que te entiendo, no te lo digo para sonar empática y que digas, wow, qué cercana, Caterina. No, es porque de verdad lo sé desde adentro. En mi piel todavía cuando te lo narro se me paran los pelitos porque recuerdo esa sensación, esa angustia. Y lo que yo hubiera necesitado en ese momento no eran frases motivacionales, no era tú puedes con todo, vamos, sí, guerrera, empoderada. No, necesitaba de alguien que hubiera vivido lo que yo estaba pasando y que me dijera las cosas con claridad. Cosas que duele escuchar, por supuesto, pero que me hicieran sentir entendida, claro, pero también que me removieran, porque finalmente alguien me las decía en voz alta, está bien sentirte así, pero tienes que hacer algo al respecto, porque el tiempo no va a solucionar esto por sí solo, esto no es algo que, así como una herida se puede curar si la dejas ahí quieta, esto no, realmente no. Y eso es lo que quiero hacer contigo en esta conversación. Lo primero es, y te lo digo con todo el cariño del mundo, tu salud mental y tu paz valen más que tu cargo. Sé lo que te costó llegar ahí, los años de esfuerzo, los proyectos que tomaste para brillar, las noches que te quedaste hasta tarde. Me acuerdo esas noches de Pepsi y pizza. Bueno, yo trabajaba en Procter Venezuela, que era la sede latinoamericana de la empresa en aquel momento, imagínate, que Venezuela era el país pues más estable de Latinoamérica para tener esa sede. Y pedíamos pizza y Pepsi. Pizza y Pepsi. Nos quedamos hasta que tuviéramos que quedarnos en la oficina, avanzando, terminando. Y todos se iban, ¿no? Los de otros departamentos. Usualmente marketing era el que más sufría. Y ahí estaba yo. Y sé que hay una versión tuya de hace 10 años que quizás soñaba exactamente con esto, ¿no? Con ser la gerente exitosa en la multinacional o en la consultora o en el bufete de abogados y que sabes, que tu perfil de LinkedIn sea impecable y estoy muy emocionada de compartirte que he sido aceptada en este trabajo, que, sabes, todo eso que nos vende esa plataforma. LinkedIn o LinkedIn, como le digas tú, pero hay cosas que LinkedIn no muestra. No muestra que llevas meses, años sobreviviendo a la semana en lugar de vivirla. Que el viernes sientes alivio, pero ese alivio dura hasta el domingo al mediodía. Yo tenía muy grabada en mi mente el final de Los Picapiedras, como que los créditos finales, en los que Pedro espera como que esa alarma, esa campana de salida, pero era de realmente un pajarote que le jalaban la colita y hacía ¡eh! Y entonces era momento de salir del trabajo, feliz, corriendo, se deslizaba por su grúa dinosaurio y no le podía, no le llevaba, ay Dios mío, no le alcanzaba la velocidad de sus piecitos para salir huyendo de allí. Eso sentía yo los viernes, esa sensación de quererme ir corriendo de allí. Y claro, el viernes sientes alivio, pero luego llega el lunes y el miércoles ya estás agotada, arrastrándote como si estuvieras en un trabajo de construcción, cargando cemento, ladrillos, bajo el sol. Eso sí cansa físicamente. ¿Qué te está cansando de estar frente a la computadora? La mente y el vacío. La mente y el vacío. Y esa alarma con la que te despiertas, alarmada. Porque antes de abrir los ojos ya tienes el peso del día encima. No sientes emoción, no te motiva para nada pensar en la vida de tu jefe o del jefe de tu jefe, que los ves estresados, los ves a punto del colapso emocional, o los ves déspotas y no quieres ser así. Pareciera que eso es lo único que funciona para subir en el mundo corporativo. Nadie sabe la cantidad de veces que has llorado en el baño de la oficina porque te llevas tu estuchito de maquillaje para luego ponerte un poquito de base o polvito en la nariz para que no se note que está roja. O solamente me pasaba a mí.
No es normal, no es normal. Y yo sé lo que me vas a decir, que ya invertiste demasiado tiempo para irte de allí, que no vas a tirar todo a la basura, que no vas a empezar de cero después de todo lo que te costó llegar, que no tiene sentido salir. Y lo entiendo, de verdad lo entiendo, pero seguir ahí solamente porque ya invertiste mucho tiempo es seguir pagando el alquiler de un espacio donde no estás feliz, solamente porque ya estás mudada allí. El tiempo que ya pasó en infelicidad no se va a recuperar quedándote en el mismo lugar que te dio infelicidad. Eso yo lo entendí tarde, yo pasé 14 años en esa empresa. Y hace poco lo puse en uno de mis reels en Instagram, 14 años en el mundo corporativo y me respondió alguien que no es de mi comunidad como tal, alguien que paseaba por esos reels y lo vio, dijo, pues muy mal no habrás estado si aguantaste 14 años. No, sí estaba mal, lo que estaba era anestesiada, lo que estaba era ciega, lo que estaba era paralizada. Obviamente no le respondí a esa persona, creo que sí le respondí, pero nada relevante para esta conversación. Y no te estoy diciendo que renuncies mañana, en serio, eso no es lo que te estoy diciendo. Porque sé que tampoco es tan simple, tienes compromisos, tienes pagos, tienes quizá personas que dependen de ti, tienes miedo de equivocarte. Todo eso es real, lo respeto, a mí también me pasaba cuando renuncié. Pero es que el camino no siempre es renunciar. Hay un espacio enorme entre renuncio mañana, me lanzo a una piscina, si no tiene agua no importa, pero ahí voy, versus me quedo paralizada aquí para siempre. O sea, son esos dos extremos, no tienes que estar ni en uno ni en el otro. Usualmente nos quedamos atrapadas entre lo blanco y lo negro. No, no puedo renunciar, pero no puedo seguir aquí. No puedo renunciar, pero no puedo seguir aquí. Y ese conflicto te mata. Te mata. Pero quiero que te imagines cómo sería ese miércoles cualquiera en el que tienes 3 reuniones back to back desde las 9 de la mañana, en el que tu jefe te interrumpe mientras estás hablando, sales de la última llamada con 12 next steps que obviamente son tuyos porque eres la más responsable, llegas tarde a la siguiente reunión, tienes 14 correos sin leer. Y cansada, 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 te la pasas cansada, tan cansada que ya ni siquiera te parece raro. Llegas a tu casa, comes algo rápido que por ahí te pediste, prendes alguna serie, pero al mismo tiempo estás con el teléfono porque tu mente ya no se apaga, ya no se apaga. Y no te pido que saltes al vacío renunciando, volviéndote hippie, bohemia, no, te pido que empieces a ser consciente de la vida que estás permitiendo tener y que te des permiso de querer algo diferente, pero no desde la queja, no desde, ay, ojalá, y este trabajo es una porquería, y odio a mi jefe, no, sino desde qué quiero realmente. Que empieces a ver hacia dónde quieres ir mientras todavía estás donde no quieres estar. Eso no es abandonar todo lo que construí, eso es empezar a construir lo que sigue. Y aquí me puedes decir, sí, Kate, pero es que no es el momento todavía. Cuando termine este proyecto, cuando tenga más ahorros, cuando mis hijos estén más grandes, cuando. Y el momento correcto no va a llegar. ¿Desde hace cuánto estás esperando el momento correcto exactamente? Cuéntame. Claro, son frases razonables, a mí me sonaban muy bien también, pero en la práctica es una forma muy elegante de quedarte igual. La responsable en el trabajo seguro. Ningún trabajo ya es seguro. Aquí en Estados Unidos, donde vivo, se la pasan votando gente, layoffs lo llaman. En Amazon, en Google, en Apple, en las grandes empresas. No te estoy hablando de 5 personas. 14,000 personas han sido separadas de la empresa. No es un trabajo seguro. Y si llevas 2 años diciéndote el próximo año lo hago y ya llegó el próximo año y ahora te dices el próximo año, ya. O sea, realmente no te digo esto para que te sientas peor, no es la intención, al contrario, es porque a mí me hubiera encantado, y te lo digo a ti y le digo esto a la Caterina del 2005, que estaba paralizada. Y no, soy, no solamente paralizada de tomar una decisión, sino con el cuerpo casi paralizado. Tenía contracturas tan fuertes en la espalda, los hombros y el cuello que sentía hormigueos en las manos porque la sangre no circulaba.
Sentía que mis mejillas estaban adormecidas porque la sangre no circulaba, no pasaba por esas contracturas para llegar, o sea, sí pasaba porque si no me hubiera muerto, pero no llegaba suficiente sangre. Entonces sentía ese hormigueo, la gastritis de los lunes, el insomnio de las 2 o 3 de la mañana, que inclusive hoy sigo lidiando con temas de salud por esos 14 años en el mundo corporativo. Precisamente esta semana, si me escuchas un poco rara, es porque tengo un tratamiento dental en un molar que se me quebró años atrás, porque apretaba tanto la mandíbula por el estrés que sentía antes de un lanzamiento de Ariel, por cierto, de la marca Ariel, de detergente Ariel, que se me fisuró la muela, luego tuvo complicaciones, tanto así que todavía sigo lidiando con algunas de esas consecuencias y han pasado ya 15 años desde que me fui de ese trabajo. Ese cansancio que no desaparece aunque hayas dormido 10 horas, porque no es cansancio de cuerpo. Ese llanto que te agarra en el carro, camino al trabajo. Yo me acuerdo que cuando iba a pasar mi photocheck, mi identificación por la puerta automática del estacionamiento de mi trabajo, decía, Dios mío, ¿por qué? O sea, como si estuviera entrando realmente en un lugar de tortura. Y es que nos hacen creer además que lo que hacemos es sumamente secreto e importante. Y que algo malo va a pasar si no se termina ¿sabes? El martes a las 7:15 con 3 segundos. No va a pasar nada. Nada. Yo me decía exactamente lo mismo que probablemente te dices tú, es que estoy en una etapa difícil, todo va a mejorar, este es un pico de trabajo, todos están igual, el mercado está mal para cambiarme de sitio. Es que no te pido que te cambies de sitio necesariamente. Hay muchas otras alternativas para vivir mejor aún en un trabajo que no te guste. No todo es renunciar. Claro, saberlo y escucharlo no es lo mismo que tomarlo en serio. Yo espero que lo tomes en serio, porque ignorar estas señales de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, solamente hace que cada vez te acostumbres más. Y hay un punto en el que tu cuerpo va a decir, ok, no me estás escuchando, voy a gritarte muy fuerte, en forma de enfermedades mucho más complejas que solamente una contractura o una gastritis. Y ahí sí la cosa se complica. Lo último que te digo con todo cariño es, no tienes que hacer esto sola. Ya sé lo que me vas a responder, que tú, porque sabes, porque yo lo sentía también, no, yo puedo sola, tengo que poder sola, yo voy a resolver esto como resuelvo todo en mi vida, siempre he podido sola, soy la que resuelve todo en el trabajo y en mi vida, yo nunca fallo. La carga con los next steps de todas las reuniones me la dan a mí porque soy la responsable, en casa también soy la que responde. Respira. En cierto momento de tu vida te enseñaron que pedir ayuda era no poder, que las mujeres fuertes se sostienen solas, yo también era así. Pero mira, hay una diferencia inmensa entre poder sola y tener que hacerlo sola siempre. Y este proceso en particular de entender qué quieres, encontrar tu propósito, aterrizarlo a algo real, saber qué sigue después, es muy difícil hacerlo cuando estás dentro de la tormenta. Necesitas ojos que desde afuera vean tu situación con objetividad, no con angustia, no con ese pensamiento de ya invertí 10 años, 5 años, sino alguien que pueda verte por completo y que pueda ver el potencial que hay en ti. Si hay una cosa que me caracteriza como coach en estos temas, es que cuando yo tengo mi primera reunión contigo, mi primera sesión online contigo, yo te veo, te escucho y algo ocurre en mi cabeza que viene una visión y yo ya te voy a estar percibiendo con tu yo del futuro haciendo lo que amas. Me va a llegar un flash en el que yo ya te veo dando esas conferencias, siendo terapeuta holística, dedicándote a tu música, dedicándote a trabajar autoestima en niños, haciendo eso que realmente quieres y que tú ni siquiera sabes que eso es lo que quieres. Yo de alguna forma, la vida, Dios, la práctica me ha dado ese don de poder verte antes que tú te veas haciendo eso que amas. Y de paso he acompañado a más de 200 mujeres a hacer exactamente eso, pasar de agotadas a tener claridad, de no saber qué sigue y estar perdidas con miedo a moverse y con miedo a quedarse, a sentirse completamente distintas, con más paz mental.
con más dirección, con una vida que se sienta más tuya. No porque todo cambió de golpe, sino porque te voy a acompañar a realmente ir pasito a paso. Sé con certeza absoluta que eso también es posible para ti. Y si algo de lo que he dicho hoy te hace sentido, cuéntame. Cuéntame dónde estás. Conversemos sin apuro, sin presión. Y hablándote ya hoy como coach de propósito de vida, como asesora de estos caminos de cambio, tengamos sesiones que no son simplemente conversar y desahogarte, sino que te van a dar un mapa de dónde estás, dónde quieres ir y qué hacemos para llegar de un punto a otro. Hay un programa de 8 sesiones, que es el plan completo para construir verdaderamente tu siguiente etapa. También tengo uno de 4 sesiones cuando ya sabes qué quieres, pero no sabes cómo moverte. No hace falta un tiempo tan larguito. O también una sesión suelta, una sesión única, si hay algún punto concreto, alguna decisión específica, o simplemente quieres tener este acercamiento inicial con una única sesión. Ve a mi Instagram, en las notas de esta conversación, ahí te lo dejo, igual es caterina.coach de propósito. Y busca Caterina correctamente porque usualmente lo escriben con E al final, el mío es con A al final. Pero lo más importante es que sepas que una vida más feliz es posible, pero que para llegar a esa vida hay que ser consciente de que no estás feliz donde estás y tomar acciones concretas para moverte, no necesariamente de trabajo, sino de estado mental. Y es mucho más fácil hacerlo acompañada. Yo también lo hice de esa forma en su momento con una coach hermosa que allá por el 2008 empezó a acompañarme en este camino y tanto me cambió la vida ese proceso que por eso yo decidí convertirme también en coach y acompañar a mujeres que están hoy como yo estaba hace 15 años. Si esa mujer eres tú, aquí estoy para ti.